Es para mí un enorme placer, como alcalde de Valenzuela de Calatrava, iniciar este acto, en el cual se va a presentar el libro Educación y Escuela en un ámbito rural, Valenzuela de Calatrava, del siglo XV al siglo XX. Quisiera manifestar mi más sincera enhorabuena y felicitación personal a sus autores, Máximo Galindo, licenciado y profesor de Historia, estudioso y erudito, a quien le agradecemos su dedicación implícita, laborioso esfuerzo en la búsqueda e investigación a la hora de recopilar datos provenientes de los archivos históricos relacionados con la evolución de la educación en Valenzuela de Calatrava desde el siglo XV hasta el siglo XX. También mi enhorabuena y felicitación personal a Valentín, corresponsal de prensa, además de bibliotecario y documentalista fotográfico, reconocido por su destacada labor educativa en diferentes ámbitos educativos y culturales en Valenzuela de Calatrava y comarca, y que ha excedido siempre ampliamente los límites de sus obligaciones personales. Para mí, después de tantos años trabajando con él, un compañero y un amigo más. Y por último, mi reconocimiento y gratitud personal a mi amigo don Luis, con quien llevo años compartiendo inquietudes pedagógicas y laborales docentes desde hace muchos años. Me gustaría subrayar la implicación notable, el esfuerzo y la lucha de las familias de Valenzuela, su esmero, preocupación e interés por la educación de sus hijos año tras año. Su implicación en el desarrollo de actividades promocionales se ve recompensado y se constata año tras año cuando muchos de nuestros alumnos reciben premios de excelencia por la vecina localidad de Almagro, o en los numerosos graduados de carreras universitarias que curso a curso van engrosando una larga lista. Al poco tiempo llegó la pandemia y llegó el confinamiento y llegó, pues eso, el tener muchas horas para pensar y para escribir, y en este confinamiento se fue cosiendo e hilvanando lo que ahora ha resultado pues el libro que presentamos. Así pues, lo que pretendemos con este libro es presentar ordenados los hechos sobre educación e infancia y también algo de historia y sociedad en Valenzuela de Calatrava. Aunque, como ya ha dicho José Luis, estos hechos son perfectamente extrapolables a cualquier pequeña población del entorno rural, no solo en nuestra provincia, sino en cualquier lugar de España. Solo cambia el apellido de los protagonistas. Una idea que hemos tratado de explicar en todos los capítulos es que los hechos que aquí presentamos, si los miramos desde la perspectiva del momento, con los valores actuales, pueden parecer anecdóticos o desfasados. Sin embargo, hace 80 años o hace 200 eran parte de la norma, eran la normalidad. Al igual que lo que ahora hacemos en familia, en educación, en política, dentro de no muchos años se nos presentará como algo extraño, trasnochado, cuando no abominable. Y es de sabios no juzgarlos, ya digo, con los parámetros del presente, porque podemos caer en el error de sacar una imagen desenfocada y totalmente errónea de la realidad. Enlazando con esto, vaya por delante nuestro respeto a todas las personas que se dedicaron a la educación de los más jóvenes en todas las épocas anteriores, todo desde el siglo XV hasta el siglo XX. Seguro que hicieron lo mejor que sabían, dieron lo mejor de sí mismos. Y es que los pueblos pequeños no somos rentables. Un maestro como yo, pues cobra lo mismo que un maestro en Ciudad Real, pero aquí tenemos 10 o 12 alumnos en el aula y en Ciudad Real tienen 25. Económicamente no somos rentables, ni es rentable mantener un centro con 42 alumnos cuando con esas mismas características en Ciudad Real puede acoger 150 o en Almagro. Las sucursales bancarias se están yendo de los pueblos porque no somos rentables. La fibra óptica, cablear 10 o 15 kilómetros de fibra óptica en Valenzuela para 150 usuarios, no es rentable cuando en Ciudad Real o en Madrid pueden ser 1.500 o 15.000.
el virus del despoblamiento es algo que se ha adueñado ya de muchos pueblos de la provincia, pero desde hace pues muchas décadas. Pero es un virus que trabaja muy despacio. Y como nosotros estamos siempre pensando en lo inmediato, en el día a día, algo que sucede a lo largo de 50, 60, 80 años no nos damos cuenta. Porque es una cosa que yo hago en nombre de toda Valenzuela, porque a mí lo que me gusta es dar a conocer la cultura y la historia de mi pueblo, ¿no? Y cuando a mis amigos, que son historiadores también, bueno, cuando son historiadores me entienden mejor, ¿no? Pero gente que no está tan metido en este mundo, en esta materia, le digo que yo, aparte de ser un historiador en general, haber estudiado la licenciatura de Historia, que investigo cosas de mi pueblo y de su cultura y de su historia, y me gusta darles difusión. Primero empezamos en la Garabatos. Yo me considero un continuador de otros que ya no están con nosotros, que para mí fueron maestros en cuanto a la historia local, como Juan José Malagón, ¿no? Pues cuando se lo digo, que yo escribo de Valenzuela y investigo historia de Valenzuela, siempre dicen, pero ¿y eso le interesa a los de allí? Si es un pueblo muy pequeño, ¿y qué les importa a la gente? Yo ya hay una prueba aquí de que sí le importa, ¿no? Y cada vez más. En las entrevistas que hemos hecho para el libro nos han contado sus vivencias, ¿no? Las fuentes orales son muy importantes y sobre todo el archivo a lo mejor está ahí siempre, los papeles del archivo están ahí siempre, pero esas fuentes hay que recuperarlas cuanto antes porque hay gente que ya nos abandona. Pero ahí estaba pues por ejemplo, la primera vez que se abre una escuela de niñas en Valenzuela, que las mujeres tardaron más tiempo en poder estudiar, las primeras maestras de Valenzuela, ¿no? Incluso maestros que daban clase ya en el siglo XVIII, cuando ni siquiera había una ley educativa importante en nuestro país, y que más que maestros de escuela, era una oligarquía rural que vivía de la tierra y tenía más cultura que el resto y enseñaba a leer, a escribir a los vecinos, ¿no? Eso lo hemos conocido mucho. Ya vamos a ir más rápido. Un poquito. Este es el curso de 75-76 y tenemos ahí a don Manuel. El maestro se llama don Manuel, con sus alumnos, en las que podemos ver a Julián Naranjo, José Sánchez, Rosario Cañizares. Bueno, pues aquí vais a reconocer. Estos son maestros que han sido directores del colegio. Tenemos a doña Milagros, que está aquí su hijo Fernando hoy, y Miragrito, que también está por aquí, su hija, que fue muchísimos años directora del colegio. Tenemos a don Vicente Ruiz, también es sobre el Corral de Comedia de Don Mauro, y que tenemos pendiente de presentar aquí en Valenzuela, porque lo teníamos previsto para el año de la pandemia, pero al final no pudo ser, y ya hemos hablado con el alcalde para poder hacerlo en fechas próximas. Muy bien, pues muchas gracias a todos.